Bueno, muy buen día, Víctor. Un saludo muy especial, también saludo para la mesa de trabajo y para muy especialmente a todos los oyentes. Oiga, ¿cómo nace esta iniciativa de la recuperación económica y social del Magdalena y ese eslogan de seguimos en pie, avanzamos por el Magdalena en medio de tantas dificultades económicas que los pequeños y grandes empresarios les ha tocado vivir? Sí, efectivamente, Víctor, la situación, si bien no es fácil, pues peor aún no hacer nada al respecto. Indudablemente hay unas circunstancias que se vienen dando, circunstancias que pues por todos conocidos, representados en el impacto que ha generado el COVID en la economía, y más que en la economía, para que se entienda bien, es sobre los índices sociales. En un territorio como el nuestro, en donde pues tenemos todavía muchas asignaturas pendientes por mejorar, se nos viene esta situación y pues retrocedemos, porque los efectos que genera el COVID son para retroceder. Retrocedemos años, retrocedemos en materia de PIB a momentos del 2013, en materia de económica en el departamento de Magdalena, en cuanto a renovaciones de matrícula mercantil, retrocedemos al 2017. Entonces, no solamente hemos puesto un pie en el freno, sino que también hemos puesto la reversa y vamos hacia adelante. Y esto conlleva que se requieren acciones urgentes para no solamente quitar el freno, sino poner rápidamente el pie en el acelerador y avanzar rápidamente. Pues. En este momento de la economía, los territorios están tomando medidas, están avanzando. En todo el mundo, Víctor, se habla de qué medidas adoptan los gobiernos para recuperarse. Todo el mundo, todos los países están golpeados y cada actor protagónico debemos adoptar pues con base en las atribuciones que tenemos, debemos adoptar lo que sea necesario. Eso sí, importante mencionarlo, mucho trabajo de articulación, mucho trabajo de coordinación de acciones. El territorio también tiene limitaciones presupuestales, tiene limitaciones en muchos aspectos y por ende el efecto no se va a ver si no hay articulación de esfuerzos, articulación de actores, articulación de planes, de acciones y definir juntos una hoja de ruta, trazar una hoja de ruta que pueda servir rápidamente para sortear esta difícil situación. Ese es el llamado y por eso pues somos muy optimistas en que con este esfuerzo colectivo se pueda rápidamente recuperar los empleos perdidos, las empresas cerradas, en que se pueda disminuir rápidamente el impacto que va generando estos fenómenos en la pobreza y en Magdalena y que nos lleve a seguir retrocediendo en otros indicadores. Doctor Lastra, las microempresas, sin duda, que con su dinámica económica generan empleo en esta ciudad, en este departamento y en este país, pero ¿cuál es el fenómeno que esas microempresas son las que más sufren en sus estructuras como si tuvieran el más alto grado de fragilidad en instancias como la que estamos viviendo? Efectivamente, Víctor, tú lo mencionas muy bien. Aquí no estamos hablando de grandes empresarios, estamos hablando de un ecosistema empresarial conformado por 98-99% de microempresas. Es decir, son empresas de subsistencia. Para la muestra un botón, en el reciente estudio de impacto económico que realizamos en la Cámara de Comercio, le preguntamos a los empresarios en cuánto tiempo podían subsistir con sus recursos propios y la tendencia fue de 1 o 2 meses máximo. Es decir, ya esos 2 meses pasaron, esa pregunta la hicimos en abril, la consecuencia de eso es el cierre de las empresas. Eso conlleva a que estas microempresas en estos momentos lo que necesitan es medidas urgentes, medidas para reiniciar sus actividades y el Estado tiene el deber de acompañar a esas microempresas en el reinicio de sus actividades.
el gobierno nacional se planteó la apertura gradual e inteligente de muchos sectores, otros aún no, pero muchos sectores empezaron a abrir, y nos encontramos con fenómenos en cada territorio distintos, territorios en donde pues la apertura se dio basado en un tema de confianza, un tema de exigencia, en los decretos reglamentarios, en las resoluciones del Ministerio de Salud, la implementación de protocolos de bioseguridad. Las empresas y de los gremios somos muy conscientes de lo que hemos informado a nuestros usuarios y afiliados, es que tenemos que ser muy responsables con el reinicio de las actividades. Uno de los focos, digamos que se identifica por parte del gobierno nacional y que son generadores de contagio, precisamente el sector empresarial no es uno de esos. Hay otros focos que generan más contagio. Y el sector empresarial es llamado a generar el efecto contrario, el efecto de cómo se debe vivir en estos momentos, cómo se debe trabajar en estos momentos. Y esa implementación de protocolos de bioseguridad en el cual venimos participando los gremios de manera articulada, acompañando a nuestros empresarios en la implementación de esos protocolos es determinante. Ahí necesitamos un mayor esfuerzo de las administraciones distritales, la administración distrital y las administraciones municipales en ser más ágiles en la aprobación de esos protocolos. Aún no puedo hablarte de cifras, pues porque solicitamos las cifras y no las tenemos, pero hasta hace un mes habían solicitado 2.200 empresas solicitudes de aprobación de protocolos, y necesitamos el dato de ver cuántas efectivamente de las 6.600 empresas que están habilitadas de acuerdo a los sectores autorizados para empezar a reiniciar sus actividades, no sabemos cuántas reiniciaron exactamente. Y en el microempresario es muy sensible el tema porque es un tema de subsistencia, es un tema del día a día en que el microempresario vive de lo que va generando. Y si no hay ventas, Víctor, o no, las ventas no son suficientes o los ingresos son inferiores a los costos y gastos de los empresarios, pues muy difícilmente se pueden subsistir. Y lo otro es que esto conlleva a fenómenos de incremento en la informalidad, en donde las personas pues utilizan los caminos de la informalidad para poder subsistir, y es palpable a través de las ventas de comidas, a través de las ventas de ciertos artículos, lógicamente todo desde la informalidad y sin generar un impuesto y sin generar puestos de trabajo y sin generar los aportes necesarios para la seguridad social, que son tan necesarios y definitivos para el progreso y el desarrollo de las regiones. Entonces, esto no queremos que se vuelva un círculo vicioso, lo que queremos es que exista el entendimiento de la situación y no dar respuesta oportuna a estos procesos de reactivación, no dar una respuesta oportuna a las acciones pendientes, a la reactivación económica y qué debemos hacer para que las empresas empiecen a generar ventas, las empresas empiecen a generar trabajo seguro desde sus organizaciones. Es muy necesario implementar toda una serie de estrategias en función a esos propósitos. Doctor Lastra, es que son unas cifras que verdaderamente asustan y que ningún analista pensó en algún momento proyectarla. 80 de cada 100 empresas han experimentado pérdidas entre el 80 y el 100% en sus ingresos operativos. Creo que eso jamás nadie, por mucho análisis que le puso, creyó que podía ocurrir en alguna instancia. Exactamente, Víctor. Eso es importante que lo menciones y eso hay que contrastarlo porque si bien eso es un resultado de los estudios de impacto económico que hacemos en la Cámara de Comercio, fíjate la coincidencia con varios estudios. El estudio de empleo que generó el DANE recientemente, en donde en el departamento del Magdalena se han perdido 64.000 empleos, es una prueba de ello. O también el resultado que se da por parte de un organismo tan serio como es la CEPAL, en donde analiza las estructuras económicas y los sectores por actividad económica, y aquellos sectores más golpeados representa un 21.6% del PIB departamental.
y en puestos de trabajo el 30%. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del comercio, estamos hablando de los hoteles y restaurantes, estamos hablando de los hoteles, que son, y pues para nadie es un secreto tampoco decirlo, son determinantes en la economía del territorio, y ese es el impacto que ha generado la pandemia en estos indicadores de territorio. Eso indudablemente hay que entenderlo desde varias ópticas, que no es solamente la óptica de la Cámara de Comercio, son varias ópticas y varios estudios que se vienen haciendo para contrastar esa información. Es necesario analizarla desde una posición muy objetiva, teniendo en cuenta que los resultados están allí, el impacto está allí y las consecuencias estarán ahí muy próximamente. Ya lo vimos y lo estamos advirtiendo de manera reiterada. El número de empresas cerradas en el departamento del Magdalena ascienden ya a más de 6.000. Dios mío. Y el número de empleos de esas formales, de esas empresas que han cerrado, en su gran mayoría microempresas, son más de 11.000. Y si lo contrastamos con la población que el DANE nos arroja, que es de orden de 64.000 entre empleos formales e informales. Entonces te das cuenta tú que hay unos altos índices de informalidad y que eso finalmente va a desembocar en mayor informalidad, o en el peor de los casos y el peor de los escenarios, de acuerdo con lo que también plantea la CEPAL, es el aumento en los indicadores de pobreza. Claro. En donde se espera que pues se incremente, se dispare un 15% más la pobreza. Es decir, sí, esto es nuevamente un efecto directo de la pandemia y se ve reflejado en un retroceso en los indicadores que pues se habían construido con mucho esfuerzo. Pero fíjese cómo podría considerarse que el contraste de esa informalidad es el sinónimo de mayor pobreza. Hay gente que dice, bueno, yo salgo a rebuscarme, pero resulta que en el gran contexto de ciudad, eso es lo que produce, tanto para el que se está rebuscando como para la propia ciudad, un mayor estado de pobreza. Y ese estado de pobreza es el que le quita la oportunidad a ese que se está rebuscando a que tenga su seguridad social, a que tenga su prima de mitad de año y de final de año, que tenga sus prestaciones. Es decir, que en términos generales aparezca como un ser humano muy desamparado, a pesar de que todos los días sale en medio de esa informalidad a ganarse el pan de cada día. Así es, Víctor. La relación es directamente proporcional. Todo está relacionado. La generación de empleo formal conlleva necesariamente a que existan empresas que fomenten la creación de ese empleo formal. Y la destrucción de ese empleo formal lo que hace es que se genere informalidad. Y esa informalidad conlleva que no hay pago de seguridad social, no hay pago de pensiones, y estamos generando problemas a futuro, problemas grandes. Este no es un problema, cabe decirlo, que de los gobiernos, pero los gobiernos sí tienen una gran responsabilidad en iniciar rápidamente las acciones y estrategias para contrarrestar esto. El gobierno debe tomar decisiones rápidas y las decisiones deben estar basadas en articulación, no solamente con el gobierno nacional, que es necesario y urgente, entender qué tipo de medidas ha adoptado el gobierno nacional para complementarlas en el territorio y hacer un gran esfuerzo de articulación con el sector privado. Si no se hace eso, pues lógicamente se generarán menos impuestos en el territorio, menos impuestos en industria y comercio, pues la gente no podrá pagar sus impuestos especiales, que son los impuestos tradicionales, y esto conllevará a un municipio, un distrito con menores ingresos. Qué bueno sería conocer las cifras del impacto que ha tenido el COVID en las arcas del distrito para identificar precisamente qué acciones se deben implementar. En estos momentos lo que cabe es básicamente acudir rápidamente a proyectos, utilizar fuentes de financiación como las zonas regalías o buscar fuentes de financiación con la cooperación internacional para adelantar programas de fortalecimiento de los sectores empresariales, para adelantar programas de fortalecimiento del agro, de la agricultura local, del turismo cultural, de las industrias culturales y creativas.
del comercio en sus diversas expresiones, para que esto pueda rápidamente cambiar, ofreciéndole a esas empresas todas las herramientas y los elementos necesarios desde el punto de vista del ser, desde el punto de vista de la financiación, desde el punto de vista de la tecnología, para que puedan rápidamente adaptarse a esta nueva realidad y habilitar sus actividades en función de este nuevo contexto. Está hablando el director ejecutivo de la Cámara de Comercio en su análisis sobre la situación que nos ha provocado este COVID en el impacto económico sobre el desempleo, los sectores más afectados y la situación de afectación en las empresas aquí en el distrito de Santa Marta y el departamento del Magdalena. Cuando usted habla, director, de una agenda de reactivación económica, Magdalena Avanza, ¿cuál es el mensaje de esta agenda que va directamente enfocada a regresar esa esperanza que tenemos todos desde nuestros lugares de trabajo y desde nuestras casas en que la normalidad regrese lo más pronto posible? Sí, la hoja de ruta o la agenda Magdalena Avanza es una propuesta construida desde el conocimiento que se tiene de la situación, desde haber analizado los resultados de la encuesta de impacto económico del COVID-19 en Magdalena. Fueron 6 boletines que entregamos a la región y seguimos trabajando en eso, en donde todas estas cifras que hemos conversado, Víctor, son fiel reflejo. Y también lo hemos contrastado como te mencioné, también con las cifras que desde la nación y a nivel internacional se vienen presentando. Nosotros tenemos que buscar prácticas exitosas, y esas buenas prácticas hemos identificado muchas a nivel internacional, otras a nivel nacional, todas tendientes a identificar de qué manera se restablece la economía o se recupera los empleos perdidos, teniendo en cuenta la nueva realidad. Hemos tenido un diálogo permanente con nuestros empresarios. De nuestra base de datos llamamos aproximadamente a más de 8.000 empresarios dentro de una iniciativa muy bonita que se llama Plan Tu Amigo Empresarial, en donde escuchamos uno a uno a los empresarios, entendiendo cuáles fueron sus vicisitudes, escuchándolos acerca de qué necesitan para poder recuperarse. Y también aplicamos metodologías de trabajo a través de la iniciativa Una Idea Productiva, en donde tomamos 90 ideas propuestas por comunidad competente para el efecto sobre cómo se puede recuperar de mejor manera el tejido empresarial. Y estas ideas las llevamos a mesas sectoriales para efecto de construir las propuestas. Esto no es que se nos ocurrió a nosotros, esto fue un trabajo participativo, colaborativo, donde participaron muchas instancias. Venimos trabajándola desde el mes de mayo, cuando obtuvimos el resultado de los primeros estudios de impacto económico, y sentamos al sector turismo, sentamos al sector productivo del agro, sentamos a las industrias creativas y culturales, sentamos al comercio, en donde casi 100 participantes pues empezamos a definir acciones estableciendo objetivos claros, objetivos, Víctor, que pues inicialmente están enfocados en fortalecer a la empresa. Nosotros le hemos denominado como objetivos internos, en donde es necesario ante estas nuevas circunstancias identificar cómo se puede trabajar. Esto lo denominamos trabajo seguro. Asimismo, de qué manera se pueden reactivar las ventas y cómo se pueden reactivar las ventas. Y con un componente muy importante o un objetivo muy importante como es la transformación digital. Transformación digital en la cual pues venimos desde ya hace algún tiempo en la Cámara de Comercio adelantando programas tendientes a mejorar las capacidades digitales y en las TIC de los empresarios. Todo esto entre unas dimensiones importantes, porque para esto se requiere recursos, y esta es una dimensión fundamental. Se requiere un talento humano competente, se requiere también aspectos de logística para poder implementar las medidas, y se requiere tecnología. Y estas 3 esferas o estos 3 objetivos que identificamos propios para las empresas, los complementamos con 2 objetivos también muy importantes, como es las oportunidades de los negocios, en donde
tenemos necesariamente, o los empresarios tenemos que darle fórmulas desde la innovación para identificar qué otras oportunidades encuentran en este contexto. Y finalmente el gran objetivo, que ya es propiamente la intervención del Estado, que es de qué manera generamos de aquí en adelante un mejor entorno para los negocios. Hoy en día, hasta el momento, Santa Marta, por el estudio también que realizamos en materia de cargas impositivas durante la pandemia, pues Santa Marta es la ciudad más onerosa en materia de tributos y de medidas fiscales. Y si pensamos que esto es normal así, que esto debe seguir así, pues lo que vamos a hacer es a condenar mucho más a los empresarios. No es porque no queramos que no se paguen impuestos, sino que en estos momentos las políticas públicas deben estar enfocadas y orientadas a generar unos mejores ambientes de trabajo y de generación de empleo y atracción de inversión. Hace poco vimos la noticia que el gobierno de Estados Unidos había decidido trasladar sus inversiones, sus empresas ubicadas en China a otros territorios, y hay un gran interés para que sea Latinoamérica. Vemos con muy buenos ojos que el presidente Duque estableció rápidamente contactos con el gobierno de Estados Unidos y para ofrecer a Colombia como plataforma en que la inversión extranjera venga y se instale. Eso finalmente en estos momentos sería muy positivo, teniendo en cuenta que lo que necesitamos rápidamente es una reactivación de la economía, que mejor que empresas vengan a instalarse aquí. Pero para eso no es solamente que se instalen, porque finalmente Manizales va a querer que se instalen, Barranquilla lo va a hacer, Cartagena lo va a hacer, y escogerán las ciudades que tengan un mejor clima para la inversión. Y si en Santa Marta no estamos preparados para eso, finalmente pues escogerán otras ciudades y quedaremos nosotros rezagados. Entonces toda esta estructura que te acabo de mencionar es la hoja de ruta Magdalena Avanza o la agenda Magdalena Avanza, con acciones bien definidas. Hemos encontrado un muy buen espacio de articulación con el Comité de Universidad, Empresa, Estado, el CUE, en el cual pues varios de estos objetivos vamos a desplegarlos al interior de las mesas de trabajo para que en las universidades, para que en el SENA, para que en Cajamá, para que en diversas instituciones como el Ministerio de Gobierno se puedan desplegar acciones tendientes a fortalecer cada uno de estos componentes. Necesitamos, eso sí, el brazo activo del distrito, el brazo activo del departamento, para que piense ya con sus propias apuestas, con sus propias acciones, pero articulados todos, podamos sumar todos en función de una recuperación económica y social muy rápida. Y esa última parte de esta reflexión que usted está haciendo es tan valiosa porque esta agenda lo que ha dejado son insumos, pero esos insumos tienen que servir como formulación para políticas públicas y para que se produzcan los estados de reestructuración de los planes de desarrollo. Yo veo con mucha preocupación y me considero una persona muy optimista de que la ciudad va a salir adelante y el departamento, pero veo con mucha preocupación la forma como se está manejando el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial, el POT, porque creo que la articulación del POT no puede ser un ala independiente de este gran viaje en el cual hoy los empresarios, la Cámara de Comercio y esta enorme convocatoria de fe, de optimismo que hay en la ciudad de Santa Marta tiene que ir de la mano. Porque entonces, ¿de qué serviría que esta agenda entregue una lista de consumos y de insumos en la formulación de políticas públicas y las mismas no sean incluidas ni tenidas en cuenta? Sí, así es. Hicimos mención de los documentos de planeación desde el plan de desarrollo. Para mi gusto, Víctor, hubiese sido bueno aprobar el POT primero antes de plantear un plan de desarrollo, pero sabemos que es una cuestión de tiempos. Pero el plan de ordenamiento territorial en estos momentos se está planteando en el peor de los momentos, en momentos de incertidumbre, en momentos en donde ese documento tan técnico que parte de la elaboración de un diagnóstico y una memoria justificativa que exige las bases para su formulación, resulta que las condiciones cambiaron completamente con esta realidad y no vemos en el POT pues ese componente diagnóstico de entender cuál es la nueva realidad, cuál es el afán luego pues de 20 años y 8 años de retraso para aprobarlo rápidamente. Más bien preparémonos
entendamos en qué contexto quedamos, miremos cómo queda la ciudad luego de esto y ahí sí ajustemos el diagnóstico rápidamente para que podamos entender qué sucedió con Santa Marta y con base en eso hacer las proyecciones en este documento de planificación tan importante. Y eso lo hemos dicho, lo hemos mencionado, participamos en el Cabildo Abierto, también presentamos a la comunidad empresarial general un artículo muy bien documentado y al Consejo también le enviaremos un compendio de observaciones al actual documento en donde están cada una de las consideraciones puntuales en relación con el componente del POP, básicamente que pues tenemos mucha preocupación acerca de las debilidades de los documentos técnicos soportes para regular el uso, ocupación y transformación del suelo, y vemos muchísima inseguridad jurídica, que es la parte que la complementamos con el muy buen ambiente de inversión y atracción de inversión que tenemos que generar, en donde la inversión privada, encontrar un POD en donde los licenciamientos no van a estar sujetos al POD, sino a planes complementarios posteriores, parciales complementarios posteriores, pues puede generar inconvenientes y muchas de esas disposiciones incluso pueden ser contrarias al ordenamiento jurídico que regula el desarrollo urbano. Eso lo hemos mencionado, eso lo hemos tratado y pues queremos simplemente aportar desde nuestra óptica empresarial y lógicamente de una visión de ciudad, desde una visión estratégica de ciudad que permita entender reales necesidades, entender qué es lo que sucede en la actualidad frente al comportamiento de la ciudad ante un fenómeno que nos cogió por sorpresa, y más aún qué ha sucedido en estos 20 años, para tener claridad cuál es nuestra situación territorial actual en todas las dimensiones, en la social, en la ambiental, en la económica, y cómo se ha transformado nuestro suelo. Ahí vemos muchas debilidades en el plan de ordenamiento territorial, y hay que decirlo. Esto no es para molestar a nadie, sino es un deber hacerlo. Y lo que esperamos son respuestas claras. Las medidas a corto plazo no son suficientes para mitigar un impacto tan importante y contundente como lo ha sido el fenómeno de la pandemia, como lo hemos visto. ¿Hasta dónde usted notó que muchas de estas iniciativas de los empresarios y de tanta gente convocada son realizables, que están aterrizadas? ¿Te refieres a la participación del POD en la por parte de la ciudadanía? Sí. ¿Hasta dónde ve usted que hay cosas que sí tienen cordura y hay otras que están por fuera de todo contexto ante la realidad que vive el distrito? A ver, Víctor, lo primero es lo siguiente. Yo creo que las cosas se hacen bien desde un comienzo. Y el fundamento para construir un plan de ordenamiento territorial debe responder precisamente, como te mencionaba, a un diagnóstico que permita explicar los problemas territoriales y con base en eso establecer las normas que fundamentarán el desarrollo urbano y territorial de la ciudad. Pero el POP parte de planes estratégicos distintos, planes enfocados por ejemplo, el plan estratégico de Ciudad Santa Marta 500 años, el análisis sostenible elaborado con Findeter, que son planes que se construyeron comienzos del 2012 que hoy no responden a la realidad del 2020. Y también encontramos que no es lo mismo una socialización de un documento construido con debilidades en cuanto a su diagnóstico y otro es la participación activa. A nosotros nos han socializado el POP, nosotros no hemos participado activamente en la construcción del POP, porque primero en la socialización no se dejan actas de las solicitudes y pedidos, y no se quedan registros, simplemente se informa de una presentación, uno opina, recomienda, y queda allí, y no hay la correspondiente observación. Y reuniones que tuvimos a finales del año pasado de socialización, ¿cierto? Pues entendemos que venía una nueva administración y que debíamos retomar
en el orden adecuado estas actividades participativas. Eso no se dio, simplemente se presentó el POT en el Consejo y se asumía que ya se había dado los espacios de participación. Hay una gran diferencia entre estas dos actividades. A ver, y encontramos muchas de los inconvenientes que se pueden presentar a futuro. Uno de esos importantes, lo que te decía, si uno construye un POT es precisamente para tener claridad acerca del tratamiento urbanístico de las zonas, tener claro cuáles las normas específicas a cada zona, pero resulta que el POT, como está concebido el proyecto de POT, pues termina condicionando el licenciamiento de instrumentos de planificación complementarios posteriores, a planes posteriores que se superponen unos a otros y que generan una gran incertidumbre, porque esto tendrá que someterse a estudios posteriores en 2 o 3 años. Por lo que pensamos nosotros, esto será en 4 años, por las circunstancias que se nos viene ya nuevamente en 2 años un cambio de gobierno presidencial, y todos estos fenómenos retrasan, y en medio de la pandemia empezar a hacer estudios con qué recursos, Víctor. Pueden hacer estudios en frente a los instrumentos de planificación, de conservación, de mejoramiento integral, de desarrollo, de renovación, de los mismos planes parciales o los planes zonales, que son unos de los que puedo mencionar dentro del plan de ordenamiento territorial propuesto, y que todo esto finalmente retrasará el licenciamiento en la ciudad. Entonces, hay gremios, colegas técnicos que creen que como Copelco que pues pueden encontrar espacios adecuados para poder concertar algunas acciones, pero ya es un gusto particular de una función tan importante como es la planificación, y soportar muy bien un documento tan técnico, un documento de diagnóstico y memoria justificativa con tantos inconvenientes, pues desde ahí no parte bien el documento. Entendemos que se le dan algunas atribuciones a instancias del gobierno distrital que no sabemos para qué ni por qué, instancias de autorizaciones y permisos, que eso desdice mucho de lo que debemos avanzar como territorio, que es precisamente facilitar la toma de decisiones al interior de la ciudad. Tenemos la gran responsabilidad de hacer una ciudad organizada, ordenada, moderna, pero no es con base en permisos, con base en reglamentaciones excesivas y trámites rigurosos, que lo que va a hacer es demandar mayor tiempo y mayores atrasos, y va a alejar la inversión. Eso lo vemos, y creo que con este esquema de POT. Muy bien, doctor Lastra, finalmente, ¿cuál es la capacidad regresando a la agenda, la capacidad de la dirigencia en los compromisos adquiridos en medio de este ejercicio de la convocatoria? La capacidad es muy importante, dicho, porque indudablemente, ahorita yo estaba haciendo una reflexión, es muy importante algo. Las campañas terminaron el 29 de octubre del año pasado, y el gobernante tiene la función de gobernar, no a los que lo eligieron, sino a toda una ciudad. Y no se puede seguir en campaña, no se puede seguir cultivando unas futuras elecciones. Lo que hay que hacer es gobernar. En estos momentos lo que demanda la ciudad y lo que demandan los gremios es gobernar. Y para gobernar, las autoridades actuales tienen un papel primordial, que es que reúnen a todos los actores y acójanlos para poder desarrollar todas las acciones necesarias. Sabemos las limitaciones que tiene la administración distrital, también la administración departamental, que no ha salido de ley 550, que mejor que sumaran en vez de restar. Y sumar implica articular acciones, articular esfuerzos. Estamos prestos, así lo hemos solicitado. El comité intergremial, en donde participamos 19 gremios formales, los gremios más tradicionales de la nación y del territorio, pues hemos enviado muchas comunicaciones al distrito y al departamento en función de ofrecer nuestros buenos oficios
en advertir las cosas que consideramos no se están haciendo bien, y eso no es una oposición, eso simplemente es un llamado respetuoso a que las cosas se hagan por el buen camino. Y también hemos hecho el llamado para proponer cosas. Hemos propuesto lo de reconsiderar el tema del día sábado, hemos propuesto reconsiderar lo del pico y cédula, hemos propuesto lo del aeropuerto, hemos propuesto lo de la reapertura de hoteles, que son aspectos que ya debemos estar preparándonos para cuando se tome la decisión de abrir estos sectores y estemos listos. Y al día siguiente que se tome la decisión, hombre, Santa Marta levantó la mano. El gobierno nacional en esta semana ya habilitó el aeropuerto El Dorado, dijo que está listo, la alcaldesa de Bogotá lo dijo, pues nosotros tenemos que estar preparados. Qué bueno hubiese sido haber escuchado ese ofrecimiento y habernos preparado con suficiente tiempo para que el 1 de septiembre ya tuviéramos nuestro primer vuelo, como ayer, hace 2 días lo tuvo Río Negro y Pereira y Bucaramanga. Se nos dio, porque otras ciudades pueden y nosotros aquí no podemos. Y yo quisiera que pues ya dejemos de justificarnos en la pandemia, pues porque la pandemia ha tenido 5 meses para prepararnos, y el cumplir protocolos de bioseguridad es la responsabilidad que tenemos para evitar ese tipo para evitar la propagación del virus y mayores contagios. Entonces, esto es un tema de adaptación, y este tema de adaptación conlleva a que hay que gobernar con todos y hay que trabajar con todos. Si eso no se hace y no se entiende, pues va a ser muy difícil. Y ese es el llamado, que las autoridades cumplan su papel de gobernar para todos y no gobernar para los electores. Tenemos la enorme responsabilidad en estos momentos como sociedad de salir adelante ante quizás el episodio más difícil en la historia de la humanidad, en materia económica, en materia social, y es responsabilidad de los gobernantes actuales tomar las medidas rápidas. Si no se toman, pues la historia tendrá que recordar las malas decisiones o las pocas acciones en función de eso. ¿Y qué sensación térmica le deja a usted, que tiene ese contacto con los empresarios, de la situación de seguridad en la ciudad de Santa Marta? A ver, Víctor, el fenómeno de la pandemia ha generado varios fenómenos. Uno de esos que no ha cambiado es precisamente el tema de seguridad. En el tema de seguridad hay que tomar decisiones de fondo. Sabemos desde hace mucho tiempo la problemática que tiene el territorio, y el factor de seguridad, si lo recordarás, con el proceso de alianza por una Santa Marta transparente y participativa, que trabajamos distintas instituciones, que seguimos trabajando, por cierto. Uno de los 5 grandes retos de la ciudad es la seguridad, y la seguridad demanda de acciones conjuntas del gobierno nacional y demanda acciones conjuntas de los gobiernos locales y de las autoridades policiales y militares. Si no se adelantan acciones rápidamente frente a estas circunstancias, el fenómeno de violencia en la ciudad seguirá latente. Y las circunstancias actuales de la pandemia conllevarán a exacerbar cada vez más este fenómeno, porque los problemas sociales generarán muchísimas mayores necesidades en la población, y esto conllevará también a incrementar los índices de violencia. Todo está muy relacionado, por eso es que se demandan acciones urgentes, Víctor, por eso es que requerimos que se tomen las medidas necesarias y que rápidamente las autoridades locales del territorio reaccionen rápidamente, gobernando con todos. Director, usted ha sido muy gentil. Este especial que hemos querido realizar de este sueño que tiene los pies sobre la tierra, pero que nos esperanza a todos, de esta recuperación económica y social del Magdalena. Seguimos en pie y avanzamos por el Magdalena. Muchísimas gracias. Víctor, a ti un saludo muy especial y te agradezco mucho por el tiempo que me has dispensado, y pues como siempre quedaré a tus órdenes para futuras oportunidades.